Hermanos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ah, Espero que estén con nosotros en línea. El día de hoy vamos a estar respondiendo algunas preguntas del curso CNC de creación a nueva creación en Moclan. Espero que en breve se estén conectando, hermanos. Una vez más, para recordarles que esta sesión es netamente para repasar algunos conceptos que no hayan quedado quizá tan claros, también para tener un tiempo de preguntas, respuestas que ustedes tengan sobre el tema. El día de hoy vamos a estar viendo el tema número 1 en su curso de creación a nueva creación. La Biblia, el libro de los libros, es el tema primero que vamos a estar viendo. Y las preguntas que ustedes pueden hacer pueden ser preguntas basadas en su material de Moclan, CNC, también en la lectura del libro de Grant Goldsworthy, Evangelio y Reino o Panorama Divino, o en todo caso también en la lectura adicional que se les envió también a leer en su carpeta de estudiante, ¿no? Entonces, hermanos, yo sé que es la primera vez que algunos están llevando el curso. Entonces, aquellos que es la primera vez, por favor, siéntanse libres de interrumpir con preguntas y respuestas. Hagan todas las preguntas que quieran en este momento. Este es un momento para conversar entre nosotros y poder despejar algunas dudas que ustedes tengan. Entonces, en cualquier momento siéntanse libres de hacer alguna pregunta, por favor. También hemos grabado 2 videos sobre la clase 1, que está desde el comienzo de la semana en YouTube. Creo que se les avisó a través del grupo del WhatsApp. Hermanos, hay 2 grupos de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp para aquellos que están llevando el curso de creación a nueva creación, y hay otro grupo del WhatsApp para aquellos que estén llevando el curso a Nuevo Testamento 1 sobre los sinópticos en Marcos y Marcos, ¿no? Entonces ahí no se olviden de estar revisando constantemente ese grupo, hermanos. Entonces solamente ir corriendo un poco a través de la clase, hermanos, que ustedes ya la deberían haber visto. Esto es solamente para ir repitiendo algunos conceptos que ustedes ya los deberían saber, hermanos. Comienza haciendo la pregunta: ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? En su material, ¿no? Entonces, hermanos, en cuanto a lo que es la Biblia, normalmente yo creo que tenemos muchos, es algo que en iglesias evangélicas no se explica muy a menudo qué es la Biblia. Sin embargo, yo creo que es de fundamental importancia saber cuál es la naturaleza de la Biblia en sí misma, porque la naturaleza, la definición que tengamos de la Biblia me va a llevar a interpretar la Biblia. Es decir, por ejemplo, la definición que yo tenga sobre la Biblia va a servir como la regla hermenéutica que tenga para interpretar la Biblia. Deja de ponerle un ejemplo de lo que me refiero. Por ejemplo, ¿qué ocurrirá si alguien vea la Biblia con un libro de citas célebres, por ejemplo? Ustedes no sé si han visto en las combis que a veces uno sube y venden libros de citas célebres. Y dice, libros de citas célebres de poesía, o libros de citas célebres del siglo XIX, o libros de citas célebres sobre el amor, o libros de citas célebres sobre libertad, o libros de citas célebres motivacionales, etc. Y hay mucha gente que tiende a ver la Biblia como un libro de citas célebres. ¿Y a qué me refiero con esto? Solamente van y buscan un verso de las Escrituras que sea motivacional. No sé si han visto, a veces hay como en las partes de atrás de la Biblia: si alguien se siente deprimido, busca tanto. Si alguien se siente alegre, busca tanto. Si alguien se siente con ganas de ser animado, busca tal versículo. ¿Realmente eso es así? A lo cual yo digo, no, la Biblia no es un libro de citas coleccionables, es un libro primariamente sobre la historia de Dios redimiendo el mundo. Y yo no puedo tomar un verso que yo crea que habla de amor u otra cosa y hablarlo en sí mismo sin el contexto adecuado. Es que un verso de las Escrituras solamente tiene sentido cuando se aprecia, se interpreta y se lee en el contexto de la historia de la redención en el cual fue escrito. Es decir, que si yo tomo un verso sin tener en cuenta el contexto histórico, literario, etcétera, entonces realmente estoy
malinterpretando el verso, a excepción de algunos versos de Proverbios, por ejemplo, que también es necesario saber el contexto, por si acaso. Pero yo creo que hay entre muchos cristianos ese concepto, ¿no? De la Biblia más como un libro de citas célebres en el cual uno va y busca apoyo para un sistema teológico en particular, ¿no? Y hay predicadores, muchas veces son culpables de eso, teólogos, entre comillas, son culpables de eso también, cuando argumentan, no sé cuántas veces lo he mencionado a través de este foro, pero yo cada vez que ven el Facebook está saturado de discusiones sobre predestinación, elección y otras cosas que la gente, que son cosas bien complicadas, ¿no? Pero el punto no es ese, sino que el punto de toda la discusión es que están hablando de un tema, por ejemplo, de predestinación. Y la persona A cita un verso que no tiene nada que ver con predestinación, pero puede tener la palabra predestinación. Y la persona B le cita otro verso, aparentemente en respuesta al verso A, que tampoco no tiene nada que ver con predestinación. Y así comienzan en un ida y vuelta sobre versos fuera del contexto, ¿no? Y yo creo que entre ellos se entienden porque en realidad su discusión dista mucho de ser teológica y bíblica. Yo creo que es más una discusión netamente por puntos personales, ¿no? Pero hacen muy mal uso de las escrituras. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? Esto ya lo han visto en su material, también en su lectura de John Stott. La lectura de John Stott me parece muy interesante. Y la lectura también de F.F. Bruce. Y la lectura al final también que ustedes tienen sobre la definición de teología bíblica que tienen ustedes en la parte final, ¿no? Hermanos, no sé si hubiera alguna pregunta, aquellos que están llevando CNC de creación a nueva creación, sobre el primer tema, ya sea de su material de lectura, o ya sea de los libros, o algo que no haya quedado claro, hermanos, pueden hacerlo. Ese es el momento para hacer preguntas, hermanos. Escriban su pregunta abajo, y vamos a hacer todo lo posible para responderla. Por favor, hermanos. Quisiera hablarles un poco del material también. Juan Chero tiene una pregunta. Hola Daniel, usted habló en uno de los videos de clase que una de las presuposiciones de todo cristiano es que la Biblia es la palabra inspirada, inerrante e infalible de Dios. ¿Cómo se diferencian estos presupuestos con el resto de presupuestos que se utilizan en las muchas otras ramas de estudio? No entiendo bien tu pregunta, hermano. ¿Cómo se diferencian estas presuposiciones con el resto de presuposiciones que se usan en las muchas otras ramas de estudio? ¿Te refieres a cómo se diferencia el hecho de que uno asuma en el método científico el hecho de que la Biblia es la palabra inspirada e inerrante de Dios? Bueno, para empezar, Juan, en toda área científica uno comienza con presuposiciones, de tal manera que es imposible ningún tipo de conocimiento o ningún tipo de argumentación sin presuposiciones. Por ejemplo, déjame ponerte un ejemplo. Supongamos que alguien enseña cálculo avanzado en la universidad, ¿ok? Cálculo avanzado. ¿De dónde vienen las leyes para cálculo avanzado? Bueno, para enseñar cálculo uno tiene que presuponer las leyes de las matemáticas. Ahora, las leyes de las matemáticas son a priori. Uno comienza con leyes a priori de tal manera que no las puede probar, y a partir de esas leyes comienza a probar otras a posteriori que sí puede probar. Uno comienza con la presuposición de la existencia, por ejemplo, de números, de leyes matemáticas, etcétera, que no puede probar en matemática, y a partir de eso va construyendo. Ese es, por ejemplo, las leyes de la lógica. Las leyes de la lógica uno no puede probarlas, las asume como presuposiciones. Y ya sea que uno, eso es en matemática, por ejemplo, o lógica, o por ejemplo, si alguien argumenta desde un punto de vista filosófico, ya sea si alguien es racionalista, por ejemplo, argumentaría con la presuposición de que el medio de conocimiento debe ser a través de la razón, algo que sería diferente, por ejemplo, si alguien es idealista, etcétera, ¿no? Ya sea los sentimientos, la razón, la conciencia, cualquiera sea tu presuposición, en el campo epistemológico
va a hacer una diferencia en la metodología que uses para construir tu campo científico. A lo que me refiero es, por ejemplo, la epistemología. La epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento. La epistemología hace la pregunta, ¿cómo sabes que lo que sabes es cierto? ¿Y cómo sabes que el método que has usado para saber lo que sabes es el correcto? Sí, es cierto. Eso es algo un buen punto. Por ejemplo, los ateos argumentan sobre nuestras presuposiciones. Absolutamente cierto. Pero un ateo también comienza argumentando con una presuposición. Y de hecho las presuposiciones que los ateos tienen son mucho más fuertes y irracionales que las teístas. Cualquier sea el punto, por ejemplo, que un ateo argumente. Si un ateo, por ejemplo, argumenta a través de la relatividad, por ejemplo, diciendo no se pueden hacer afirmaciones universales. Esa afirmación en sí misma es una afirmación universal. Si yo digo no se pueden hacer afirmaciones universales, esa afirmación en sí misma es una afirmación universal. De tal manera que para que esa afirmación sea verdadera, tiene que ser falsa. Y para que sea falsa, tiene que ser verdadera. Es una negación en sí misma. Entonces, cualquier ateo que comience argumentando con cualquier nivel de absoluto o de relativo, en sí mismo es una contradicción. Y ese es en el punto, por ejemplo, solamente en el punto del lenguaje. En el punto de la moral, sus presuposiciones son aún mayor. El argumento moral es completamente endeble en cuanto a un ateo, ¿no? ¿Cómo puede argumentar de bien o mal o moralidad relativa sin tener un estándar? Desde el momento en el que afina un relativo, tiene que haber un estándar. Y desde el momento en que tiene que haber un estándar, tiene que afirmar algo que sea diferente al mismo para que sea el estándar. O yo mismo voy a ser el estándar. Por ejemplo, si yo apelo a la razón, yo apelo a la razón. Pero ¿quién define que la razón es el medio para lograr el conocimiento? Bueno, la razón en sí misma es un argumento circular. Y los argumentos ateos son mucho más circulares que los argumentos teístas. En este caso, dentro de los ortodoxos, comenzamos con la presuposición de que la Biblia es la palabra inerrante e infalible de Dios. Ahora, digo presuposición abiertamente, sí, claro, pero no es una presuposición no basada en la razón. Yo creo que una presuposición puede ser basada en la razón o irracional, ¿no? Y el hecho de asumir que en la Biblia no es la palabra inspirada de Dios me parece que es irracional en sí misma. Hay diferentes escuelas de apologética, ¿no? Presuposicionalista, escuela fideísta, etcétera. Hay 4 escuelas principales, ¿no? Samuel Knowlton pregunta: hermano, muchas gracias por la transmisión. Mi pregunta es, dada la división de la Biblia en 2 testamentos, debido a un antiguo y nuevo pacto, ¿cuál es el antiguo pacto? En el Antiguo Testamento hay varios, con Noé, con Abraham, con David, etc. Bueno, tradicionalmente cuando hablamos de el nuevo y el antiguo pacto, lo que nos referimos con el antiguo pacto es el pacto hecho en Sinaí con Moisés. ¿No? Ese es el antiguo pacto, el pacto hecho en Sinaí, en el cual se dieron las leyes de Dios, el pacto que está descrito en el Pentateuco, tal como se especifica en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ese es el antiguo pacto o el primer pacto. Y el nuevo o mejor pacto es aquel que es hecho con Cristo Jesús como el mediador del nuevo pacto. Ahora, en el esquema de la teología del pacto, y voy a explicarlo de esta manera. La teología del pacto habla de 3 metapactos. Habla del pacto de la redención. Imaginemos que este sea el pacto de la redención. El pacto de la redención es desde el momento de la creación por toda la eternidad pasada. Este supongamos que sea la creación en este punto histórico, y por toda la eternidad pasada, ese pacto de la redención o pactum salutis
era el pacto entre las personas de la Trinidad en el cual se relacionaban entre sí, ¿no? Ese es el pactum salutis o el pacto de la redención. Una vez que Dios decide crear, Dios crea a Adán en el huerto del Edén. Y Dios se relaciona con Adán como hijo. Y desde el momento que Adán es creado hasta la caída, supongamos que sea acá, esta época histórica, es lo que se conoce como el pacto de las obras. En el pacto de las obras, Adán estaba en una etapa de probación, a fin de que si él pasaba la prueba, él iba a ser glorificado y terminar la etapa de probación y ser glorificado. Pero como sabemos, Adán cae y la caída de Adán le imposibilita para tener cualquier tipo de comunión con el Señor debido a su pecado. Así que en la caída de Adán, que clásicamente se define con Génesis 3:15, es lo que termina el pacto de las obras, en lo que se conoce. De Génesis 3:15 en adelante, históricamente y por toda la eternidad, es lo que se conoce como el pacto de la gracia. El pacto de la gracia. Ahora, dentro del pacto de la gracia, que es después de la caída, hay diferentes pactos, como tú lo mencionas, Samuel. Hay el pacto noético, abránico, davídico, etc. Pero todos esos son como subadministraciones de dos pactos más grandes. Y estos dos pactos más grandes dentro del pacto de la gracia es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Si este es el pacto de la gracia, ese es el pacto de la gracia en la época histórica. El pacto de la gracia está dividido en el pacto, en el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y esto es la parte del paralelismo, ¿no? El antiguo pacto hecho en Sinaí a través de Moisés, el nuevo pacto hecho en Sión a través de Cristo Jesús, el antiguo pacto hecho en tablas de piedra, el nuevo pacto escrito en los corazones, el antiguo pacto habla de, la ley mosaica, el nuevo pacto resembla la ley mosaica con la ley de Cristo, y hay un paralelismo entre ambos. Ahora, el nuevo pacto no abroga el antiguo pacto, sino que cumple el antiguo pacto en Cristo Jesús. Hermano, espero que eso ayude, Samuel. Ahora, también a veces ustedes se van a cruzar con el pacto salutis, que es el pacto de la redención entre las personas de la Trinidad antes de la fundación del mundo, ¿no? Ese es el pacto salutis. Y ahora, todos estos pactos que tienen lugar en historia, desde Adán hasta Cristo Jesús, todos estos pactos que tienen lugar en la historia, a veces se le conoce como historia salutis. Historia salutis. Y por historia salutis nos referimos con historia de la salvación o historia de la redención. Y en algunos libros se le va a llamar Heilsgeschichte. No sé cuál es la pronunciación en alemán. Moisés Sumaeta. Si quieren saber la pronunciación en alemán, pregúntenle a Moisés. La próxima vez les voy a preguntar por qué lo dice de una manera bien chistosa. Heilsgeschichte, que es la frase en alemana para historia salutis. Y la historia salutis hace una referencia a toda la historia de la redención, donde se ubican todos los pactos históricos. Y la aplicación de estos pactos y del pactum salutis en la vida de una persona es lo que se conoce como el... Disculpen, hermano, la conexión se fue. Y la aplicación, le dije que la aplicación de esto a la vida de una persona es lo que se conoce como el Ordo Salutis o el orden de la salvación. En el Ordo Salutis es tradicionalmente el Ordo Salutis es lo que se discute como la parte de la teología sistemática, ¿no? Regeneración, etcétera. Que el Ordo Salutis es la aplicación del Pactum Salutis en el Historia Salutis a la vida del creyente. Entonces, en el Ordo Salutis se conlleva el Historia Salutis y el Pactum Salutis en la discusión del Ordo Salutis, ¿no? Ahora, no sé si ya los mareé con todo eso, pero eso está relacionado con la pregunta de Samuel. Espero que haya quedado claro, hermanos. De repente está más oscuro que la chicha morada. Si no, por favor, vuelvan a hacer una pregunta sobre los pactos, por favor.
Ninrod Cannon pregunta, según el libro Evangelio y Reino, se entiende una evolución en las interpretaciones de la Edad Biblia, de la Biblia desde la Edad Media hasta el día de hoy. Podemos decir que más adelante habrán nuevas o mejores interpretaciones bíblicas. Este es el libro Evangelio y Reino. ¿Te refieres, podría mencionar más o menos en qué parte, hermano? Ninrod, ¿en qué página estás hablando, hermano, del Evangelio y Reino? Estoy chequeando todo el capítulo 1, el capítulo 2. Página 15. Ok. Sí, bueno, sí habla de las cuatro tipos hermenéuticas: anagógico, alegórico, tropológico y literal. Anagógico, alegórico, tropológico y literal. Ahora, yo, estos cuatro, ya entiendo a lo que te refieres. Ahora, la hermenéutica medieval, yo creo que era un poco, yo creo que en sí mismo los sentidos yo creo que, disculpen hermanos, sí, bueno, habla ahí de la parte de hermenéutica, pero ya entiendo tu pregunta, hermano, y yo creo que absolutamente sí. Parte de lo que es la revelación progresiva y parte del concepto de revelación progresiva, no solamente dentro del canon, sino en la actualidad, es que en un sentido siempre la teología histórica, la teología va creciendo. Entonces hay grados de conocimiento que nosotros experimentamos ahora, que es muchísimo mejor, por ejemplo, que el de los padres de la iglesia. O la exégesis o el conocimiento que tenemos ahora es muchísimo más profundo que el que tenían, por ejemplo, Calvino, ¿no? O Lutero, ¿no? Si ustedes revisan, por ejemplo, los comentarios del siglo XVI, el único digno comentario del siglo XVI que yo creo que todavía vale la pena leerse es el de Calvino, ¿no? Casi todos los demás dicen cosas que realmente no vale la pena leer un comentario del siglo XVI, más sí un libro de teología. La teología es muy buena, ¿no? Teología sistemática. Lo mismo el siglo XVII, ¿no? Con los puritanos. Yo creo que produjeron teología muy buena en el siglo XVII, y esto habla de una persona que ha leído mucho el siglo XVII. Produjeron teología muy buena los puritanos en su mayoría, pero en su exégesis no fueron tan fuertes los puritanos, ¿no? Yo creo que a partir del siglo XVIII la exégesis se desarrolla, y a partir del siglo XX es mucho más fuerte a la exégesis. No existe un buen comentario en todo el siglo XVII del Antiguo Testamento. No existe. No existe un buen comentario en todo el siglo XVII del Antiguo Testamento, de una manera exegética, filológica, etcétera, ¿no? Y esto es puritano, por ejemplo. Yo creo que a partir de especialmente el siglo XX y especialmente Qumran se desarrolla mucho más la exégesis del Antiguo Testamento. Y sí, en la actualidad tenemos muchas más herramientas en cuanto a filología, en cuanto a hermenéutica, etcétera, ¿no? Es lo mismo con las traducciones, ¿no? Aquellos que argumentan que una traducción que se produjo en el siglo XVI es superior a una traducción que se hace ahora, simplemente no saben de lo que están hablando. No tienen idea, de verdad. En el siglo XVI es como que alguien argumente que las matemáticas del siglo XVI fueron mejores o más avanzadas que las matemáticas del siglo XX. No tiene sentido. O que la medicina del siglo XVII era más avanzada que la medicina en el siglo XX. No tiene sentido. Es lo mismo con las escrituras. Las escrituras son un libro divino, amén, lo cual me asegura que a lo largo de toda la historia la gente puede realmente conocer íntima y profundamente a Dios. Pero al mismo tiempo es un libro humano, 100% humano, que el Espíritu Santo usa las habilidades, y al ser 100% humano va desarrollándose la interpretación bíblica a lo largo de los siglos. ¿Y cómo es que se desarrolla la interpretación bíblica? Bueno, gracias a los herejes.
son los herejes los que ponen en controversia alguna doctrina bíblica a lo largo de la historia, que hacen que se desarrolle el lenguaje teológico apropiado para dar respuesta a estas controversias. Por ejemplo, si uno ve en la historia, ¿no?, la controversia sobre el canon en el siglo II hizo que se desarrollara teología o se desarrollara el canon. Por ejemplo, la controversia sobre Jesucristo en el siglo IV en Nicea hizo que se desarrollara mucha de la teología sobre Cristo, fue desarrollada ahí, hasta que el asunto fue zanjado, ¿no? La parte de la Trinidad en el siglo V y en el siglo X y en el siglo XIII, mucho del lenguaje sobre la Trinidad se desarrolló en estos siglos. O la parte de la redención, ¿no?, con Pedro Abelardo, eso fue en el siglo XIII, siglo XII, siglo XIII, se desarrolla mucho sobre esta doctrina. O la justificación, por ejemplo, o el sacerdocio de los creyentes en el siglo XVI, o en el siglo XVII. ¿Cuál fue uno de los temas del siglo XVII, por ejemplo? ¿Por quién murió Cristo? El punto de la soteriología es el siglo XVII, ¿no? Por eso si alguien me pregunta, ¿fue Calvino calvinista? ¿No? Y hay una conferencia sobre eso, ¿fue Calvino calvinista? Esa pregunta tiene tanto sentido como preguntar, ¿fue Miguel Grau aprista o fujimorista? ¿No? Miguel Grau murió hace 150 años. ¿Qué sabía Miguel Grau de fujimorismo o aprismo? ¿No? Sería algo así, ¿no? ¿Qué tiene que ver Calvino con el calvinismo del siglo XVII? Han pasado 150 años. Calvino, por si acaso, hermanos, el calvinismo no está relacionado con Juan Calvino. Ese es un apodo que se da en el siglo XVIII, por si acaso, ¿no? No sé qué tiene. Siempre me preguntan, ¿Calvino era así? Y yo le digo, ¿qué tiene que ver Calvino con el calvinismo? Se quedan mirándome, ¿no? Como si hubiera una conexión histórica entre ambos. Sí, es cierto que habían discípulos de discípulos, etcétera, pero Calvino ya había muerto hace tiempo, ¿no? Y eso es en toda la parte histórica, Nimrod. Yo creo que hay gente, por ejemplo, ahora que quiere. Yo personalmente estoy haciendo mi doctorado en historia de la iglesia y en el siglo XVII, ¿no? Estoy traduciendo una obra de John Owen, Comunión con el Dios Trino. La estoy traduciendo del inglés y el latín al español. Y es muy buena, pero tiene algunas cosas todavía muy útiles en cuanto a la doctrina de la Trinidad, etc. Pero no voy a argumentar que Owen estaba en lo correcto en las partes exegéticas, por ejemplo, que él argumenta, ¿no? O su interpretación de Cantar de los Cantares, que es una alegoría, básicamente. Hay que medirlo de acuerdo a la época histórica en la que estaba, ¿no? Y en la época histórica en la que estaba es un gran avance, ¿no? Pero sí, yo creo que definitivamente, si es que esta generación le es fiel a Dios, hermano, en 100 años de ahora van a ver una mejor luz sobre algunos pasajes, ¿no? Sobre controversias, etcétera. Van a llegar a un mayor avance, por ejemplo, en ciertas doctrinas. No en todas las doctrinas, sino en una doctrina específica que sea la de debate, ¿no? Juan Chero pregunta, y dado los avances que se han hecho en la exégesis y nuevos descubrimientos en los campos de estudios bíblicos, ¿por qué pareciera que hay una época oscura en la teología entre la iglesia actual, sobre todo reflejada en los púlpitos? Yo creo, sí, creo que te refieres a que esta época es una época oscura, por ejemplo, cuando se compara con el siglo XVII o el siglo XVI, Juan. Yo creo que sí, hay un sentido en que en la actualidad hay mucha apostasía en la iglesia, y eso es cierto. Dos, yo creo que muchos de los que hacen esas afirmaciones realmente son más afirmaciones poéticas que históricas, ¿no? Yo he escuchado a famosos predicadores mencionar como que el siglo XVII de los puritanos era un siglo de oro. Ese hombre no sabe lo que está hablando. O que el siglo, hermanos, cuando Lutero se convierte, él escribe, me es difícil encontrar 10 pastores que sepan los 10 mandamientos. En la época, en el siglo XVI, hermanos, solamente el 5% de los pastores sabían leer. El 5% de la población, sabía leer en el siglo XVI. La mayoría de las personas era incapaz de leer. Ustedes piensan en Lutero, Calvino,
Melanchthon, Musculus, y es cierto, pero ellos eran una minoría y la mayoría, la vasta mayoría de los pastores en el siglo XVI no sabían leer, no tenían ni siquiera una Biblia, hermanos. El promedio de erudición, etcétera, en el siglo XVI era bajísimo en comparación con la actualidad, incluso porcentualmente. El creyente promedio en la actualidad sabría mucho más que el creyente promedio en el siglo XVI, simplemente porque no tenían acceso a literatura, etcétera. Ahora, se pusieron buenas bases en el siglo XVI a fin de que luego de 3 generaciones en las iglesias habían creyentes bien enseñados. Sí, pero al comienzo no era así en el siglo XVI. La reforma no era así, ¿no? Eso fue, si uno quiere hablar del desarrollo, eso fue a partir del siglo XVII. En el siglo XVII, ¿no? Igual en el siglo XVII. Yo creo que recién lo que se siembra en el siglo XVI se cosecha en el siglo XVII, ¿no? Entonces, hablar de una época dorada en la historia del evangelicalismo no tiene sentido, ¿no? Ni siquiera en la época de los avivamientos. La época de los... ¿Cuántas personas habían en el pueblo cuando Richard Baxter experimentó su famoso avivamiento en el siglo XVII? Y dice que todo el pueblo se convirtió, ¿no? En el cual Baxter ministraba, ya no habían insultos, las cárceles se habían cerrado, y Baxter estaba caminando y ahí en una casa cantando villancicos, y todo el pueblo era un pueblo parecido al cielo. ¿Cuánta gente había en ese pueblo? Bueno, alrededor de 400 personas, ¿verdad? Alrededor de 400 personas. En realidad era un conglomerado de unas 8, 9 o 10 familias. Ese era el pueblo en el cual ministraba Baxter, que era una villa inglesa pequeñita, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los hallamientos, realmente a veces se saca es más parte poética que realmente crónica histórica, ¿no? Lo mismo con Jonathan Edwards, cuando se menciona, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en la actualidad hay muchas cosas deficientes, cierto, pero también en la actualidad yo creo que tenemos avances más grandes en el canon y en la época de la teología que nunca antes en la historia de la iglesia. Yo creo que las dos van de la mano. Hay una apostasía que se ha incrementado, y yo diría absolutamente sí, pero también hay un avance teológico y en el estudio de las escrituras, y hombres piadosos como nunca antes, mejor que en otras épocas de la historia, ¿no? Mucho mejor que el siglo XVI o XVII, Juan. Entonces yo creo que es de ambas maneras. Ahora, yo creo que sí, en Latinoamérica, en la mayoría de nuestros púlpitos, es un fiasco, ¿no? Pero yo creo que ha sido sí en mucha época histórica, ¿no? Yo creo que estamos viviendo en el albor de una reforma hacia el futuro. Y yo creo que en 3 generaciones de ahora es donde se va a experimentar un cambio en nuestros púlpitos, más que lo que se ve en la actualidad, Juan. Espero que eso ayude a Juan, pero es un tema amplio que se puede seguir conversando, ¿no? Ninrod vuelve a preguntar, ya mencionó los concilios y el canon. Los católicos mencionan que los judíos no aceptan el concilio de Jamia, ya que es un supuesto de los protestantes para defender el Antiguo Testamento. El concilio de Jamia, hermano, nunca he escuchado ese concilio. Y aparte de la discusión de ahora, no estamos hablando de concilios, ¿no? Pero, a ver, concilio, de Jamnia. ¿Qué es este? A ver, déjame leerlo. Lo estoy buscando en Wikipedia. Es un concilio que presupuestamente se celebró en Llané, un hipotético final del primer siglo, en el que se dice que el canon de la Biblia hebrea fue finalizado. Por supuesto, por primera vez, esta teoría se propuso en 1871. Esta teoría gozó de popularidad al comienzo del siglo XX. Sin embargo, a partir de mediados del siglo XX, esa teoría fue descartada completamente.
Hermano, no sé de dónde has sacado esa fuente, pero bueno, tendría que investigarlo. Lo que me dice Wikipedia es que es básicamente alguien que se lo ha inventado. Nunca lo he visto en un libro de historia. Y si nunca lo he visto en un libro de historia serio, lo más probable es que ese concilio no exista. Y alguien se lo haya inventado, ¿no? En blogs y cosas así. Mucho de lo que circula en blogs es completa mentira, especialmente en español, ¿no? Yo te recomendaría leer 2 o 3 blogs en español. El resto de eso es basura. Todos esos blogs de sana doctrina contra la apostasía, esto, el otro, son solamente invenciones, ¿no? Trasfondo se trasladó. No, hermano, eso no existe. Los judíos no aceptan el concilio de Yamia, que es un supuesto que los protestantes. No, yo no he visto ningún libro de historia seria sobre ese concilio, ¿no? Entonces, la verdad sí es que me parece que no existe. En el año 70. No podría darte mayor detalle de ese concilio, hermano, pero si es que no se menciona en los libros de historia seria, como dice, bueno, al menos lo que me dice Wikipedia, que Wikipedia no es una fuente confiable, pero me dice que cada vez ha sido relegada y en la actualidad está descreditada, ¿no? Nunca ninguno de mis profesores, historiadores en Westminster u otros me ha mencionado ese concilio, nunca lo he visto en libros de historia. No, acá habla de la refutación. La refutación, Sid Litzman planteó un desafío independiente en su tesis en 1964 en Journal of Bible and Religion, What Do We Do by Jane. La edición de 1964 fue completamente descartado. Y también se descartó en el Anchor Bible Dictionary en 1992. El Anchor Bible Dictionary, Raymond Brown también ha mencionado que es una invención. Ahora, Raymond Brown yo lo conozco, no personalmente, pero es uno de los scholars más reputados en el mundo, ¿no? Sobre estudios del primer siglo. Y Raymond Brown menciona que también es falso. El Anchor Bible Dictionary, que es uno de los diccionarios más eruditos, también lo menciona estoy leyendo ahorita en inglés. The Council on Chinese is a hypothesis to explain canonization of the writings that division resulting in the closing of the Hebrew canon. This ongoing debate suggests the partial evidence. Básicamente dice que la hipótesis no tiene nada de histórica y se la inventaron en un limbo para inventar hipótesis y no debe ser permitido y considerado como un consenso. Eso es lo que se menciona, hermanos. Entonces yo creo que ese concilio nunca existió. No sé cuál sería tu fuente histórica para argumentar. Probablemente un libro del siglo XVII, XVIII espurio, ¿no? Entonces, no podría decirte, yo creo que no existió ese concilio y no, yo creo que es una invención, ¿no? No podría darte mayor detalle sobre eso, Nimrod. Sobre el concilio de Jamia. Los concilios, bueno, la parte del canon fue una progresión que el canon se fue aceptando y el canon surgió como una defensa entre los ortodoxos en contra de los grupos heréticos para la afirmación de la autoridad. El canon surge como consecuencia de la muerte de los apóstoles y al no tener a los apóstoles, la iglesia tenía que definir qué escritos iban a ser autoritarios y qué escritos no lo iban a hacer. Y hubieron diferentes intentos por redefinir un canon, ¿no? Siendo el primero de ellos el canon muratorio. Orígenes también dio un canon medio mutilado, pero hubieron diferentes intentos en los siglos II y III para establecer un canon, ¿no? Ya habían listas, pero desde tan temprano como el comienzo del siglo II, ya habían listas de circulación y el orden de los libros. Papías, escribiendo a comienzo del siglo II, ya menciona la existencia de un canon, ¿no? Pero era más en la parte oral. Pero bueno, eso es en la parte del canon, hermano. No sé si habría alguna otra pregunta, hermanos. No sé si habría alguna otra pregunta.
lo que mencionas también, Nimrod, sobre el crecimiento, la evolución y la interpretación de la Biblia hasta el día de hoy, yo creo que es un punto muy importante. Al menos a veces hay la tendencia de pensar en una época dorada o histórica, ¿no? Y es en relecturas, lo que se llama una relectura histórica. Es decir, solamente, sí. A ver, en la página 15 del Gran Panorama Divina menciona que en el siglo III antes de Cristo. Tengo acá el Gran Panorama Divino. Yo leí ese libro como 3 veces, el Gran Panorama Divino. En la página 15 no se menciona nada sobre, menciona que en el siglo, sí, menciona la Septuaginta que fue formada en el siglo III antes de Cristo. Pero ¿qué tiene que ver eso? No se menciona nada con el concilio de Jamia, hermano. Y esto es, el concilio de Jamia es en el siglo II después de Cristo. El Gran Panorama Divino menciona la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción del hebreo al griego, hecho en el siglo III antes de Cristo. No entiendo tu referencia, hermano. Menciona que en el siglo III debe haber existido un concilio que no se menciona. No menciona nada. En Gran Panorama Divino, página 15, en nuestra Biblia española, los 39 libros del Antiguo Testamento están dispuestos como se muestra en la figura 1. Esta orden sigue la traducción de la Biblia hebrea, la Septuaginta, la cual fue formada o traducida o conformada en el siglo III a.C. La Biblia original, etc. No menciona que debe haber un concilio que no se menciona. No menciona nada del libro, y aquí lo acabo de leer en la página 15, ¿no? Este concilio de Jamia es una invención espuria, hermano, no existe, es un cuento, no tiene ningún apoyo académico, etc. Yo creo que es más la invención de un bloguero con mucha imaginación, probablemente. Pero si encuentro algo, lo voy a investigar y lo podemos conversar la próxima semana, hermano. Samuel Knowlton pregunta, respecto a la teología bíblica, entiendo que su objetivo es la interpretación de los textos bíblicos a la luz que sus autores en su contexto histórico. A su vez entiendo que la meta también es unificar su tema alrededor de la obra de Cristo, pero a veces no puede llegar a forzarse alguna interpretación de un texto, en particular del Antiguo Testamento, para que signifique algo cristológico. Ese es el riesgo. Justamente en cuanto a la teología bíblica. Ahora, la teología bíblica evangélica pone como centro Cristo Jesús, ¿no? Porque hay también teología bíblica llevada a cabo por liberales que netamente quieren entender cómo la parte histórica y la parte teológica se unen en la historia de Israel, y cuáles serían, por ejemplo, los temas literarios de un libro, por ejemplo, Primera de Samuel, o cuáles serían los énfasis teológicos de los sinópticos, etc. Ahora, el punto es de que si una persona puede forzar un significado del Antiguo Testamento para que sea cristológico, pero esto es alegoría, por ejemplo. Es diferente alegoría a tipología, ¿no? Tipología o simbolismo, imágenes, patrones. Ahora, hay predicadores que a veces hacen uso de tipología e inventan significados de Cristo donde no los hay. Absolutamente sí. Por ejemplo, un predicador muy famoso que a veces hacía eso era Spurgeon, ¿no? Spurgeon sacaba cristología de donde no la había, ¿no? Spurgeon predicaba temáticamente, y aunque Spurgeon fue muy usado por el Señor, Spurgeon no es un modelo en cuanto a exposición, ¿no? Spurgeon tomaba el texto y predicaba una alegoría, básicamente, del texto, ¿no? Ahora, lo que le ayudaba a Spurgeon era su fuerte teología sistemática. Tenía una muy buena teología sistemática, lo que le prevenía de caer en errores teológicos, doctrinales, ¿no? Pero sí, definitivamente eso puede hacerse. Por eso, en teología bíblica, nosotros estudiamos
los énfasis literarios de cada libro, la historia de la redención en el libro, estudiamos la historia, el contexto literario, el contexto histórico y el contexto teológico. Y estos tres, el contexto literario, el contexto histórico y el contexto teológico, todo esto me ayuda a tener una interpretación cristocéntrica y no irme a una parte de alegoría. Tratamos de estudiar, por ejemplo, temas que se repiten y patrones que se repiten, ¿no? Para de esa manera tratar de hacer una interpretación cristológica como el texto lo más cercana a la que fue la inspiración de las escrituras. ¿Por qué, hermanos? Debemos tener en cuenta que también Cristo menciona que todas las escrituras hablan de Él. Ahora, esto no quiere decir que cada texto, que cada versículo específicamente habla acerca de Cristo, pero en general esa historia o ese tema en el cual ese verso está envuelto, ese tema o esa historia es cristocéntrica y hay su cumplimiento en Cristo Jesús. Por ejemplo, la historia de Noé y el arca del diluvio, ¿no? Cuando el diluvio viene y se lleva a todos los no creyentes y los que estaban dentro del arca son salvos en el arca de la salvación. Luego Pedro toma esa imagen en Primera de Pedro y en Segunda de Pedro y en Hebreos para decir que de la misma manera que 8 personas fueron salvas del diluvio, ahora también en la ira de Dios por venir, nosotros seremos salvos a través del arca, la cual es Cristo. Entonces Pedro ahí usa y le da el énfasis que el arca en la época de Noé representaba a Cristo Jesús. Entonces, usualmente en teología bíblica tratamos de mencionar o conectarlo con el Nuevo Testamento, etc. O hay una manera también por tipología. Los tres oficios de Cristo. Cristo es sacerdote, rey y profeta. De tal manera que cada sacerdote, rey y profeta en el Antiguo Testamento que nació me apunta de alguna manera en algún aspecto a una obra de Cristo, ya sea como rey o como sacerdote o como profeta, ya sea David que me apunta directamente a Cristo o Saúl que me apunta directamente a Cristo por oposición. Saúl es el antitipo tipo de Cristo, pero por oposición. Saúl es de hecho más un tipo del anticristo. Ajá. Pero ¿puedo predicar del anticristo y predicar de Cristo? Claro que sí, porque el anticristo es lo opuesto de Cristo. Y ahí llego por oposición, por ejemplo, ¿no? Puedo llegar por personajes, puedo llegar por una historia como la de Noé, puedo llegar por un tema, por ejemplo el tema del reino, o adulterio, o idolatría, etc. Puedo llegar de diferentes maneras a Cristo y eso me ayuda a tener una interpretación cristológica de las escrituras. Pero sí, hermano, yo creo que eso viene con el tiempo. Creo que mientras más estudio una teología bíblica, más ducho se vuelve en cuanto a la interpretación bíblica, ¿no? Y esto me ayuda a tener una interpretación más centrada en las escrituras. Porque eso es lo que queremos hacer, hermanos. Queremos que las escrituras gobiernen y hablen. Y nuestra discusión exegética sea la base de toda nuestra teología, hermanos. No sé si habría alguna otra pregunta a los que están viéndonos, ya sea sobre la clase. Ustedes han visto la clase que está grabada en el internet, o sobre el canon, o sobre la parte de la teología bíblica, sobre el material de lectura, sobre ya sea el libro Gran Panorama Divino, o el libro de Evangelio y Reino, de Goldsworthy, o la lectura adicional. Cualquier tipo de pregunta, hermanos, este es el momento para hacerla. Por favor, no tengan, háganla en este momento, y voy a hacer lo mejor que pueda para responderla. Espero que hayan hecho su tarea también, hermanos. Vamos a ver, ya deben haber presentado su tarea y haberla enviado, ¿no? Su tarea era para esta semana y ustedes tenían algunas preguntas para responder. Y estoy leyendo ahorita las preguntas que ustedes tienen.
Pedro Ávila pregunta, ¿nos puede hablar un poco sobre los escritos y su división en el Antiguo Testamento hebreo? Sí, claro, hermano. Ah, bueno, el Antiguo Testamento hebreo estaba dividido en tres partes, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Estaba dividido en tres partes. De un segundo. El Antiguo Testamento hebreo estaba dividido en tres partes. Y yo creo que, como ya se mencionó, la división en la Biblia hebrea, yo creo que es de suma importancia. Es una lástima que hayamos perdido la división original hebrea, porque al haber cambiado el orden de los libros del hebreo, del Antiguo Testamento, al orden que tenemos actual, afecta la manera como uno lee las escrituras. Es como que yo tome una novela sobre historia y cambie el orden de los capítulos. Al momento de cambiar el orden de los capítulos, va a afectar la manera como yo lea la novela. Y el hermano Pedro menciona un poco sobre los escritos y su subdivisión en el Antiguo Testamento hebreo. Bueno, los escritos son la parte de las escrituras que normalmente hablan de los libros. Están ahí los libros Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, Crónicas. Y los libros de los escritos básicamente narran aproximadamente el periodo histórico casi alrededor en el cual Israel entra al exilio, mientras que los profetas narran la historia o los libros antes del exilio. De tal manera que los escritos tienen como propósito ilustrarme cómo el pueblo de Dios debe vivir y debe relacionarse cuando el pueblo de Dios está en el exilio o cuando es una minoría. Los profetas, que son profetas anteriores y profetas posteriores. En profetas anteriores está Josué, Jueces, Samuel, Reyes, y en profetas posteriores está Isaías, Jeremías, Ezequiel y Lamentaciones. Tienen el propósito de narrarme básicamente cómo debe vivirse la vida dentro del pacto o en la buena tierra, mientras los escritos tienen el propósito de hablarme cómo el pueblo se debía desenvolver dentro del exilio. Y esa es la importancia. Ahora tienen, los escritos, que está dividido en dos partes también. Dentro de estos escritos tiene la vida en la buena tierra y la vida en el exilio. Los escritos es básicamente un manual de ética, hermanos. Un manual de ética que me indica cómo debían vivir, primariamente en el exilio, pero también los escritos me ayudan a saber cómo vivir cuando ellos tenían la posesión de la buena tierra. Ahora, dentro de los escritos tenemos los escritos para la buena tierra y los escritos en el exilio. Dentro de los escritos, la primera parte de los escritos narran la vida dentro de la buena tierra. Y estos escritos son Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Estos libros narran cómo el pueblo de Israel debía conducirse cuando ellos estaban en la buena tierra. Mientras los libros de Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas narran cómo el pueblo de Israel debía conducirse en el exilio. Y de estos dos tipos de literatura o manuales de ética podemos sacar principios para nosotros en la actualidad. Es decir, que cuando el cristianismo es mayoritario, por ejemplo, en una región, entonces yo probablemente voy a usar los libros que narran, por ejemplo, cuando Israel era mayoría o estaba en la buena tierra. Es decir, Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares y Eclesiastés me van a ayudar para esto. Pero ¿qué pasaría si la iglesia está perseguida y somos una minoría? Como por ejemplo en Inglaterra en la actualidad, ¿no? Donde la iglesia es una minoría. Entonces los libros que van a ser primariamente mi compendio de ética van a ser, por ejemplo, el libro de Daniel, o el libro de Lamentaciones, o Esdras, o Nehemías, o Crónicas, porque ellos me narran la vida dentro del exilio. Y luego esto también tiene un paralelismo con las epístolas paulinas, hermanos. Las epístolas paulinas y las epístolas generales, ¿no? Este bloque de los escritos es un paralelo en el Nuevo Testamento con las epístolas, ¿no?
tanto las epístolas paulinas como las epístolas generales. Es un paralelismo con esta parte de los escritos. Los escritos en el Antiguo Testamento era el manual de ética sobre cómo debían vivir en el Antiguo Pacto, mientras que las epístolas paulinas y generales son el manual de ética sobre cómo el pueblo de Dios debe vivir en el Nuevo Pacto. Y dentro de las epístolas sigue también una estructura similar a la estructura que seguían los escritos en el Antiguo Testamento. Dentro de las epístolas usted tiene la primera parte, que son las epístolas paulinas, hasta Hebreos y Santiago, que me narran a cómo el pueblo debía vivir cuando ellos estaban en un énfasis o en un ambiente de no persecución. Y luego ustedes tienen las cartas de Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan y Judas, que me narran cómo el pueblo debía vivir en un contexto de persecución o en un contexto de exilio. Por eso Pedro habla a los exiliados en el Ponto, Galacia, Capadocia, etc. Gracia y paz a vosotros. ¿Se dan cuenta? Sigue el tema del exilio en Pedro y me ayuda a saber cómo vivir nuevamente cuando la iglesia está pasando persecución. ¿Se da cuenta de ese paralelismo, hermano Pedro? De la misma manera que la ley, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es un paralelismo con los evangelios, a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego el paralelismo de los libros proféticos con el libro de Hechos, que ambos narran historia, hay un paralelismo, y luego los escritos tienen un paralelismo con las epístolas, de la misma manera que Génesis tiene un paralelismo con Apocalipsis. ¿Se dan cuenta? Y esa es la estructura que solamente se aprecia del Nuevo Testamento cuando se ve a la luz del canon o del canon original del hebreo del Antiguo Testamento, hermano. Y déjame poner un ejemplo para terminar este punto porque yo creo que es muy importante. En el Antiguo Testamento ellos ordenaban los libros con el fin de ilustrar la manera como debían enseñarse. Por ejemplo, usted tiene este orden, tiene el libro de Proverbios, tiene el libro de Ruth y tiene el libro de Cantar de los Cantares en el canon del Antiguo Testamento. Y los hebreos usualmente lo que hacían, los hebreos daban una máxima o un proverbio o una ley. Por ejemplo, yo digo, no matarás. Esa sería la máxima que daría un hebreo. Luego un hebreo, ¿qué haría? Un hebreo te contaría una historia que ejemplifique o ilustre cómo esa máxima se ve en la vida real. Es decir, yo digo, no matarás. Luego yo te contaré una historia de cómo ese principio es ilustrado en la vida real. Y luego yo predicaría ya aplicaciones para la vida práctica, ética. Esas tres maneras, una máxima, un proverbio, historia, es el principio que sigue en el canon hebreo. Por ejemplo, Proverbios 31, ¿con qué termina? Mujer virtuosa, ¿verdad? Hay 3 menciones en la Biblia sobre mujer virtuosa, 2 de ellos en Proverbios 31. Mujer virtuosa, ¿quién hallará? Porque su estima sobrepasa la de las piedras preciosas, etc. Está dando todas las características de una mujer virtuosa. Ahora, termina el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento, ¿y cuál es el siguiente libro después de Proverbios 31 en el canon hebreo? ¿Qué libro sigue Proverbios? Ahora, no me digan Salmos, por favor. En el Antiguo Testamento, ¿qué libro está después de Proverbios en el canon original hebreo? Bueno, Ruth, ¿verdad? Ahora, la pregunta del millón, ¿en qué otro libro del Antiguo Testamento se menciona la frase mujer virtuosa? ¿Adivinen? Ruth. Entonces, Proverbios 31 termina con la descripción de cómo debería ser una mujer virtuosa, e inmediatamente comienza que, como ese capítulo se ilustra, o todo el libro de Proverbios que habla, todo el libro de Proverbios está escrito para un joven, varón, para que sepa cómo hallar una buena mujer virtuosa, y luego termina la máxima y comienza con una historia que ilustra esa máxima y cómo es en la vida real una mujer virtuosa. Y Ruth. ¿Se dan cuenta? Y luego termina, y luego sigue un poema de aplicación ética, que es Cantar de los Cantares, que también continúa el tema de una mujer virtuosa, pero en otro aspecto, en el aspecto dentro de la felicidad conyugal, dentro del matrimonio. ¿Se dan cuenta? Y ahora, cuando se leen estos libros con este orden, el orden hebreo,
te ayuda muchísimo más a la interpretación que el orden que tenemos. Y voy a terminar con la pregunta de Juan, hermanos. Juan pregunta, hermano, ¿podría darnos algo sobre la pregunta número 7 del cuestionario? Sí, Juan, estoy buscándolo ahorita. La pregunta número 7 del cuestionario, de la tarea número 1 que ustedes tienen. La pregunta 7 dice, con respecto al contenido y autoridad de la Biblia, Jerónimo enseña que los libros adicionales a la Septuaginta pueden ser leídos para ejemplos de la vida e instrucción de costumbres, pero no se deben aplicar para establecer ninguna doctrina. ¿Estaría de acuerdo con esta afirmación? ¿Por qué? Bueno, eso yo creo que es una pregunta personal, si estás de acuerdo con Jerónimo o no. Yo personalmente creo que sí estaría de acuerdo con Jerónimo. Los libros de la Septuaginta, y ahora los libros de la Septuaginta adicionales se refieren a los deuterocanónicos, ¿verdad? Macabeos, etc. Yo creo que lo que menciona Jerónimo, y es lo que menciona la Iglesia en todos los siglos de historia, la Iglesia reformada protestante, es que los libros deuterocanónicos no deben ser usados para doctrina, no deben ser usados para extraer doctrina de los mismos, pero son libros que tienen validez histórica y deben usarse para complementar validez histórica, pero no para doctrina y teología. Es por eso que las Biblias protestantes quitaron los libros deuterocanónicos en 1909, ¿no? La versión de Reina Valera, que es la más común en español, puso los deuterocanónicos por casi 300 años, ¿no? Siempre había una sección aparte que decía deuterocanónicos. Y en 1909 es cuando se saca por primera vez y no se incluye los deuterocanónicos en la Reina Valera. Pero yo creo que sí tienen un valor histórico, pero no tienen un valor teológico, por lo cual no los leería de la misma manera que leería la Biblia, ¿no? Los he leído una o dos veces para complementar la parte de historia, pero eso es todo, ¿no? Yo creo que estaría de acuerdo con Jerónimo, absolutamente, ¿no? Espero que eso ayude, Juan, pero de repente tú tienes una opinión diferente que la de Jerónimo o la mía, y está bien, siempre y cuando la puedas sustentar con la Biblia, la teología y todas las otras ramas hermenéuticas, históricas, exegéticas, hermano. Gracias, hermano. Espero que la sesión de hoy haya ayudado a responder algunas preguntas y dudas. Y nos vemos la próxima semana, hermanos. Que Dios les bendiga y les guarde. No se olviden de estudiar y que la próxima semana no hay clases. La próxima semana tienen vacaciones por Navidad. Sí, no queremos ser el Grinch de la Navidad. La próxima semana la pasan con su familia. En 2 semanas de ahora tenemos clases. Y ya para entonces espero estar en Inglaterra, en el frío inglés. Y desde ahí nos vamos a ver, hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Hasta luego. Sigan con sus estudios. Gracias. Hasta luego.